buenas a todos, yo soy Elia Ríos, colaboradora de Escribas Urbanos y de la revista Fensapiens, y he decidido que ya es hora de hacerle una entrevista a Sildara. Después de tantas entrevistas en el podcast de Escribas Urbanos, creo que ya va tocando conocer un poquito más de ella. Pues mira, vamos a ello. ¿Qué tal, Sildara? ¿Dispuesta? Sí, estupenda. Vamos a la palestra entonces ya. Bueno, vamos a empezar para que nos hables un poquito sobre tu trayectoria. Porque tú eres escritora, no solo tienes Escribas Urbanos, háblanos de ti. Pues yo nací en Madrid, me mudé a Málaga con 17 años y sí es cierto que empecé estudiando diseño gráfico, o sea, nada que ver. Me fui por la vía artística más que por la ilustración, por el diseño comercial, el diseño publicitario. Y estuve estudiando para ello, ¿no? Me preparé aquí, hice un máster, hice cursos, pero sí es verdad que tenía esa faceta oculta de escritura desde los 16, incluso antes, y la dejé un poco aparcada por el diseño gráfico y luego la retomé bastante después, como unos 10 años después, a los 26, puede ser, 25, 26 años, retomé la escritura y aquí me he plantado. Pero realmente, de alguna manera, tu vida siempre ha girado un poco en torno al arte, de un tipo o de otro, aunque hayas vuelto al que más te gusta a ti. Claro, evidentemente cuando tú haces diseño es arte. Sí es verdad que sigues unos ciertos patrones, normas no es como el arte en sí, el arte más visceral. El diseño gráfico es mucho más medido, tiene objetivos de venta en realidad, o de ganarse a un cierto público, ¿no? Y la verdad es que estas cositas, estas herramientas me han servido muchísimo para dar de sí lo que es mi camino como escritora. El diseño gráfico me ha ayudado a valerme mucho más por mí misma a la hora de publicarme, ¿no? Hacer mis portadas o maquetar mis libros, todas esas cositas que hay autores que no aprenden nunca y que confían en editoriales o en empresas de autoedición para ello. Pues yo tengo la suerte de haberlo estudiado por otra vía y no sabía ni siquiera que me iba a servir para esto, pero mira por dónde. Al final, pues todo se va agrandando utilizando otras herramientas y ahora, pues a través del podcast y haciendo cositas nuevas y, en fin, que todo sirve, ¿no? Mientras le des tú un objetivo, una finalidad, todo va a servirte. Es decir, podríamos decir que Sildara no es solo una escritora, Sildara en realidad es una artista polifacética. Sí, totalmente. O sea, yo... vamos a ver, yo hago ilustraciones, yo escribo, maqueto, me corrijo a mí misma con ayuda de lectoras beta porque si no estaría perdidísima. Y en realidad todo lo que hago va enfocado siempre en esa vía que digo, ¿no? En la vía de yo como escritora o mi camino dentro del mundo literario, pero sí que todo tiene un algo que ver. Entonces, tú te dedicas por completo a tu labor artística. Sí. Suele haber este tipo de problemas, así que es la pregunta obligada. En el entorno más cercano que tú tienes, ¿cómo acogieron tu decisión de apostar todo tu tiempo y todo tu esfuerzo únicamente a tu obra como escritora? Pues lo acogieron bastante bien, por suerte para mí y para todo el trabajo que llevo a cabo como escritora, diseñadora, podcastera, editora de mi propia obra y también de los programas de Escribas Urbanos. O sea, más ahora como presidenta de la Asociación para Escritores de Escribas Urbanos, que ha nacido hace poquito. Si yo no llego a tener esa libertad, digamos, económica, porque es así, si yo no llego a tener esa libertad económica, yo no hubiera podido dedicarme a esto al 100%. O sea, te han apoyado de todas las maneras posibles, en realidad. Claro, exactamente. ¿Y tú crees que en algún momento pueda haber habido pues ese miedo que seguro que tú has tenido en tu interior o inseguridad? Realmente es un mundillo muy complicado, el mundo del arte.
Sí, a ver, yo por supuesto he contado con el apoyo de mis padres, pero como es una vía alternativa a la natural, bueno, no te voy a decir a la natural porque no, pero porque en eso estoy un poco en contra, pero no es la vía natural, sino la más lógica, ¿no? Digamos, la que sigue todo el mundo, de encontrar el trabajo y pagar una casa y trabajar para vivir. Y yo no quiero eso, ¿vale? Yo disfruto mi trabajo muchísimo. Si es verdad que todos tienen miedo en mi entorno, al principio sobre todo cuando empezaba, ¿no? Que no están las cosas tan claras, ni tienes el trasfondo de todo lo que has trabajado, de todo lo que has hecho. No ven tu trabajo todavía porque está en vías pues eso, de publicación o lo que sea. Pero cuando ya llevas bastantes años, que es lo que me pasa a mí, y han visto que la cosa no ha hecho más que crecer y que de escribir y publicarme o autopublicarme a través de Amazon he pasado a llevar un podcast, luego a llevar una asociación y en ello estamos ahora, pues como que dan más confianza a lo que hago, ¿no? Y que llevo... ¿Cuántas obras publicadas? Espérate. Llevo como... Claro, la primera entrega de la saga de Negro y Blanco son 3 libros en uno, y luego Sofía y Bruno, y luego el libro de redes sociales para escritores, más las colaboraciones que he hecho con otros autores en otros libros. Y bueno, evidentemente el libro que se ha sacado último de Escribas Urbanos, que se ha maquetado y se ha corregido. Tú eres la autora de la corrección, yo la autora de la maquetación, que trabajamos aquí codo a codo para poder sacarlo este último junio. Sí. Y la verdad que no puedo contar el libro como mío, pero evidentemente todos los autores que han participado han tenido pues esa facilidad, ¿no?, que les hemos dado para que vean su obra publicada. Sí, además, como correctora de dicha antología, aprovecho para recomendarla porque yo lo pasé pipa corrigiéndola y la verdad que una lectura se hace muy agradable, seguro que os gusta. Fíjate, Sildara, que incluso tú misma inconscientemente casi te sale el decir como que hoy día es una locura embarcarse en este tipo de cosas. ¿El artista es todavía a día de hoy considerado un loco? En cierta forma, yo creo que más que un loco, es alguien que quizá no ha encontrado su sitio. O sea, yo creo que se le tiene como alguien que no ha encontrado su sitio, cuando es todo lo contrario. O sea, la locura de un artista viene cuando encuentras tu sitio. Esa es la locura que te entra. Tenerlo quizá demasiado claro. Claro, es de estar tan enfocado, tan centrado, tan entusiasmado por lo que haces que no hay manera de hacer otra cosa y de meterte en la cuadrícula en la que se suele meter todo el mundo con tal de, pues eso, trabajar para vivir y no vivir y trabajar, si acaso. ¿Te imaginas haciendo alguna otra cosa? No puedo decir que no, porque a estas alturas ya no me puedo hacer a nada. A saber lo que viene. Claro, a saber lo que viene después, ¿no? O sea, yo empecé... pues eso, solo escribiendo, luego ya empecé que sí diseñándome los libros o maquetándolos, ahora estoy con el podcast, luego acabo de hacer la asociación, entonces lo que venga después yo ya no lo sé. Yo no me cierro a nada, evidentemente, y si la pregunta va por si algún día, por lo que sea, yo me tengo que buscar un trabajo de los que se dicen de a pie de calle, por pasar el trago económico, que ahora mismo no tengo que preocuparme, pues tendré que hacerlo, como todo el mundo, ¿no? O sea, eso son cosas que se van viendo, y si vienen, pues vienen, y ya está. Yo sé perfectamente que si tengo que trabajar en algo normal, no le podré dedicar tanto tiempo a lo que hago ahora mismo al 100%, pero no se va a quedar ahí. O sea, después de probar como se dice, el ámbar de los dioses, uno ya lo del gazpacho de a pie de calle no... Sí, ahora está complicado. Claro, ya. no. Bueno, realmente esta pregunta yo creo que quizá puede venir bien también precisamente para gente que pueda estar en ese punto de querer tomar esa decisión pero no atreverse y bueno...
A nivel personal, en realidad, ¿cómo decidiste hacer esta apuesta de yo lo invierto todo al 100%? Pues la verdad es que fue una consecución de acontecimientos, ¿no? Primero y más importante, la falta de oportunidades de trabajo con la que me encontré. Es la que mi generación está sufriendo y que no hace más que obligarnos a salir del país en busca de lo que deberíamos tener, que es un trabajo digno, ¿no? Después, al regresar a casa, porque regresé, evidentemente, nadie está a gusto fuera de casa, pero si encima estás descolocada de lo que quieres hacer con tu vida, no aguantas fuera. Al regresar a casa yo seguí sin encontrar un camino definitivo, ¿no? Porque es que cuando sabes que no estás en tu sitio, no estás a gusto en ninguna parte, pero bueno, pues yo lo intenté buscar y al final fue, lo voy a decir y punto, y el que quiera creérselo se lo cree, fue una señal del universo absoluta. Para mi cuenta como tal, que el ordenador que yo tenía con 16 años, que era donde dejé yo todos los escritos que había hecho durante mi adolescencia, que no se había encendido, pues yo qué sé, en una década, ¿vale? No daba señales de vida. Y lo encontré en el garaje haciendo limpieza, lo abrí por que me dio por ahí, le di al botón de encender después de 10 años y se encendió. O sea, un ordenador irrecuperable. Si eso no es una señal. No, si eso no es una señal, que venga quien sea y lo vea, el dios el pagueti si queréis, pero por favor, es que eso es una señal. Entonces, cuando yo leí esos escritos y comprendí, después de 10 años, claro, han pasado muchas cosas en esos 10 años, ¿no? Y yo me leí esa primera historia y vi cosas que entonces no sabía y que ahora sí sabía y que estaban dentro de la historia que yo creé con 16, no sé, me dio como una sensación de aquí está, esto es lo que estabas buscando, ¿no? O sea, realmente, en realidad no se te pasó por la cabeza hasta ese momento. A la hora de tú sabías que algo no encajaba, pero no sabías. Claro, yo me había tirado, pues, tú imagínate, yo sí hice lo del diseño, no encontré trabajo, o me estafaron, que también suele pasar con estos trabajos, ¿no? Sí. Que o te piden 50.000 herramientas que tú desconoces porque no tienen nada que ver con tu trabajo. Por ejemplo, a los diseñadores gráficos o diseñadores publicitarios les piden cosas de diseño web que hay veces que no tienen nada que ver, que son cursos aparte, o de programación, que eso ya es que nada, no tiene nada que ver. Pues las pedían, y además con un sueldo básico. Sí, es un poco contradictorio, O sea, porque sí, te piden una especialización, te piden pero a la vez te piden un poco multiherramientas, de... claro, te piden ser un multiherramientas, pero no te dan lo que te tienes que ganar, ¿no? Lo merecido por ese ser multiherramienta, con lo que cuesta, por Dios, sí. Que cuesta muchísimo. Bueno, pues después de no encontrar nada, incluso me metí a voluntaria de Cruz Roja, estuve meses, pues también cuidando a personas invidentes, paseando con un caballero de aquí de mi pueblo, en fin, cosas que no tienen nada que ver con nada de lo que has hecho hasta ahora, pero yo que sé, que te ayudan a ver otra perspectiva, ¿no? De lo que puede ser el camino que puedes llegar a seguir, porque yo todavía no sabía qué me estaba faltando. Me salí de España intentando buscarlo. Un poco el método de descarte, ¿no? No sé lo que quiero, pero voy teniendo claro lo que no quiero. Claro, exactamente. Es encontrar, o sea, bueno, ir viviendo experiencias y decir, esto no, esto ni de coña. Por ejemplo, con ciertas experiencias de trabajo que he tenido trabajando, pues mira, aquí en Tívoli, Sí, ¿vale? Sí. Yo he trabajado en el Tívoli, yo he estado sirviendo helados en la costa, yo he estado en 1000 sitios ya. ¿Qué pasa? Que cuando das tantas vueltas y todo es un no, pues te vas yendo para otros lados, y cuando volví y encontré eso, ¿no? Cuando volví de Inglaterra y me encontré con ese ordenador que de repente se encendió, es que, claro, para mí cuenta como una señal del universo, porque dije, contra, aquí está todo lo que he ido buscando durante 10 años, que es que se dice pronto, pero son 10 años de estar
estudiando o trabajando o dándote de bruces contra las cosas para que no salgan, y que tengo que empezar desde cero y ir labrando tarde, porque dices, llego tarde. No llegas tarde, a esto nunca se llega tarde, porque según el empeño que le pongas, ahí va a ir la exponencial subiendo. Y más en nuestra Claro. generación, que, bueno, como tuvimos el pequeño parón, todavía a día de hoy estamos aún buscando nuestro camino, porque es Exactamente, hay que mucha no gente nos queda otra. que todavía está buscando. Claro, no te dejan con posibilidades de usar lo que has estudiado para un fin digno, entonces pues te tienes que buscar otro camino. Que a Más lo mejor digno, hay, menos hay digno. quien tiene Un saludo a suerte. todos desde aquí. Claro, saludamos a toda nuestra generación desde aquí. Buscar nuestro camino. Y es verdad que cuando tú intentas dar con algo que no sabes ni lo que es y te sientes así de perdido, es desesperante, es muy desesperante. Entonces haces locuras o te pones y te vas del país, que es lo que me pasó a mí, e intentas buscarlo fuera, lo que no hay en este. Entonces, yo qué sé. Yo, por suerte, pues esa señal del universo me llegó. Ojalá que le llegue a todo el mundo, porque es genial el sentirte que has encontrado el punto y que has encontrado tu sitio. Y eso es lo que a mí me pasó, y por eso creo que esos acontecimientos que me han llevado hasta aquí eran como tenían que ser. O sea, han sido lo que tenían que ser. Para que yo llegue aquí con herramientas de diseño, herramientas de sociales, herramientas de todo. Bueno, pues entonces el tema viene un poco al caso, la pregunta que te voy a hacer. Vamos a ser un poquito claros. El funcionamiento de esta sociedad conlleva que uno de los principales problemas del artista suele ser el tema económico realmente. Sí. De hecho, tú, por ejemplo, pues tuviste, entre comillas, esa señal, por decirlo de alguna manera. Yo más o menos siempre lo tuve bastante claro, que era el mundillo al que yo quería dedicarme, pero realmente lo que pasaba era que para mí era una locura, era una utopía, y era una locura precisamente por eso, porque hoy día en la sociedad bueno, el tema económico en el artista casi que olvídate. Esto es por amor al arte, nunca mejor dicho. Sí. Y oye, si lo puedes complementar con otra cosa bien, y si no, pues casi tómatelo como un hobby. Y yo creo que a día de hoy la gran mayoría de la gente realmente lo que pasa es que tienen al artista ahí muy dentro, pero tienen demasiado implantado, que es una absoluta locura. ¿Tú crees que sigue siendo así, o ahora gracias a elementos como por ejemplo internet el artista lo puede llegar a tener más fácil para poder vivir de ello? Yo creo que sí que sigue siendo así, aunque sí es cierto que internet facilita mucho el autodidactismo, por ejemplo, o la autoedición y la autopromoción. Son 3 factores indispensables para ser un autor autoeditado. Pero vivir de ello es otra cuestión que lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Sobre todo porque la masificación de las redes es un hecho, igual que lo es dentro del mundo literario y editorial. ¿A qué te refieres con la masificación de las redes? Pues tú levantas una piedra y hay 500 autores debajo, ¿vale? Algunos sí son autores porque, digamos que tienen una técnica definida, se conocen como autores, se mueven en el mundo literario, y otros no lo son tanto. Son lo que yo llamo autoproclamados, que son esa gente que escribe en redes y luego publica porque es muy fácil publicar en ciertas plataformas, pero del mundo editorial no tienen ni papa. Es que también, por eso digo la masificación, porque cuando alguien, un lector, llega a Twitter, Facebook, Instagram y ve la cantidad de escritores que existen ahora mismo, claro, y escritores entre comillas, porque a lo mejor de esa masa de 500 escritores que te encuentras al abrir la primera, o sea, al levantar la primera piedra, hay 120 que lo son, ¿me entiendes? Entonces es muy diferente cuando tú te pones a ello y le dedicas tiempo y tienes el factor económico de tu parte para poder hacerlo, porque si no, como dices tú, llevas al artista dentro, pero es muy utópico, ¿no? Uh-huh. Se convierte en algo muy utópico, es como, sí, ojalá pudiera.
Sí, se quedan en el ojalá, pero realmente tampoco terminan de luchar por ello, ni en una cantidad mínima de, bueno, me sobran un par de horas al día, pues voy a dedicarlo a ello por si algún día... Claro, pues por ejemplo, por ese mismo motivo se ha hecho la Asociación de Escribas Urbanos, ¿no? Para todos esos autores que quizá no tienen tanto tiempo o no saben la manera de llegar a cierta meta, ¿no? Como es publicar o como es darse a conocer, y la facilidad que le pueden proveer otros autores, simplemente por el hecho de juntarse y hablar y compartir experiencias y compartir consejos. O sea, es la forma más sencilla, el boca a boca y el trato personal es la forma más sencilla que tenemos los autores de avanzar, porque esto no es una lucha de unos contra otros. Sí, muchas veces lo parece. Lo parece, pero es que no lo es. O sea, cuantos más aliados en el mundo editorial tengas, más vas a crecer. Y el hacer esta asociación, yo es que lo he visto hasta obligatorio. Es que es algo obligatorio, porque es algo que faltaba, por lo menos en mi zona, es algo que faltaba de esa unión de autores. Aquí hay muchísimos autores en Málaga, muchísimos. Pero están todos como muy desperdigados, ¿no? Están en clubs de lectura, en club de o en escuelas de escritura, están muy desperdigados, pero no hay esa unión de decir, somos escritores, tenemos esta experiencia, vamos a compartirla y todos nos ganamos con ello, ¿no? Es un mundillo tan complicado que yo creo que por norma general muchos se lo toman como una carrera totalmente en contra los unos de los otros. Es decir, es un escritor autoproclamado, como tú dices, puede llegar a ver a todos los demás de géneros totalmente diferentes, etcétera, pueden llegar a ver a todos los demás como competencia. Es que el lector, si no lee mi libro es porque está leyendo el tuyo, y al final en realidad lo único que estamos consiguiendo es eso, estar totalmente desperdigados. ¿Crees que Escribas Urbanos puede ayudar a que se termine esta enemistad extraña entre unos y otros? En cuanto haya un trato y se vean que, por ejemplo, ofrecemos actividades como sesiones de escritura en grupo, que eso es precioso, es que no puede caber en cabeza que no te pueda ayudar algo así. Cuando tú te encuentras que estás empezando a escribir, por ejemplo, o un autor autoproclamado, aunque sea autoproclamado, si se une a Escribas Urbanos, ¿vale? Y encuentra dentro de Escribas Urbanos a escritores que le pueden dar consejos de por dónde ir, asesoría editorial, todas esas cosas que pueden ayudarle a aprender, ya deja de ser autoproclamado para convertirse en uno. Entonces, ya no solo si eres escritor, es si quieres serlo, ¿vale? Porque el autoproclamado que ve a los demás como un enemigo se está echando piedras en el tejado, porque son gente que seguramente sabe más sobre el mundo editorial que él o que ella, y van a poder ayudarle en mil cosas, de experiencias que hayan vivido, de situaciones con las que se hayan encontrado, problemas incluso con programas de que le puedan facilitar la tarea a la hora de maquetar, de diseñar, lo que sea. Sí, un poco trabajo en equipo también, ¿no? Claro. Y pues mira, pues yo sé ilustrar y tú sabes maquetar, o yo sé tal, tú sabes cuál. Tú me corriges, yo te ilustro. Sí, es como la fábrica del tiempo, ¿no? Es muy así. Tú me dedicas tu tiempo ayudándome a corregir, yo te dedico mi tiempo ayudándote a diseñar o a maquetar. Entonces es un 50-50 y no hay lucro de por medio, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. El único lucro es el aprender que unos con otros es mejor que unos contra otros. Ahora, de hecho, estás a punto de estrenar la siguiente temporada del podcast de Escribas Urbanos. Así es. Ya será inaugurada oficialmente, entiendo, la asociación. Sí. Entonces, claro. ¿Qué proyectos tienes para esta temporada con la asociación en paralelo con el podcast? Pues sobre todo las que crean comunidad, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad de Escribas Urbanos tenemos un servidor de charla por voz, que me parece súper importante que no sea solo escrito, porque hay veces que con el escrito pues se confunden ciertas cosas y la voz no da lugar, o sea,
crea también más respeto. Sí, la inmediatez. La inmediatez, sí, y el saber expresarte, que es muy importante. Sí, bastante introvertidos somos los escritores ya de por sí. Claro, un escritor puede ser genial expresándose en escrito, pero si no sabe después expresarse por vía oral, ¿qué va a hacer en sus presentaciones? ¿Cómo va a luchar por darse a conocer? Entonces también se hace un ejercicio, ¿no? Sobre todo porque cuando tú intentas darte a conocer, lo mejor que puedes es contar con alguien que ya tiene experiencia en ese campo, ¿no? O ya sea en publicar, en el uso de redes sociales, incluso en cómo saber escribir ciertas partes de un libro. Bueno, la cosa es que ganes experiencia y que ganes confianza con autores que como tú están en el camino, ¿no? Están en el camino de darse a conocer, de ser leídos, de lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, el llevar a cabo actividades como presentaciones o mesas redondas entre varios autores o escrituras en grupo, club de lectura, y que aparte puedas tener la opción de hacer asesoría editorial, algo más profesional, o quizá tener acceso también al estudio de grabación, por ejemplo, para hacer audiolibros. El estudio de la asociación está para los socios, o sea, si tú quieres hacer un audiolibro, evidentemente puedes usarlo. Son cositas, ¿no?, que te van a ayudar a crear esas herramientas de darte a conocer y a hacer una comunidad de escritores que están en la misma vía que tú. Sí, la verdad es que es una labor muy importante precisamente por eso, porque la comunidad de escritores, pues bueno, tendemos a ir un poco por libre todos y además a ser muy introvertidos y demás. Yo creo que es un poco el carácter del artista en general también. Porque, por ejemplo, por todos es conocido el arquetipo del artista impregnado de romanticismo, ¿no? El pobre pero feliz, ¿no? El lobo de mar, etc. El arte siempre ha formado parte de nuestra sociedad. Yo creo que esto es indiscutible. Pero siempre ha sido más bien espectadora de la historia, de los cambios sociales y sobre todo ha sido un poco la expresión de ellos, pero nunca ha sido protagonista. Hasta hace apenas un siglo ser artista se traducía en mera supervivencia como mucho y hay que dar las gracias. Y hoy día se trata de algo así como casi un superhéroe soñador, ¿no? Obrero de día, artista de noche. En plan, pues mira, yo es que soy camarero de día y de noche pues escribo en casa y aquí nos quedamos. ¿Qué opinas del papel del arte en la sociedad hoy día? Bueno, ya como digo, se ha masificado tanto que yo creo que ya tenemos un ojo bastante agudizado, ¿no?, de hacer distinciones críticas sobre el arte, ya sean series, películas, libros, relatos, o sea, todo tipo de arte, ¿no?, música. Tendemos a la crítica, la verdad es que es la generación de la crítica, ¿no?, también. Entonces, hay ciertas veces que sí es una crítica fundada y otras veces que no lo es tanto, ¿no? El arte sigue siendo una vía de expresión, solo que el avance tecnológico lo ha dejado al alcance de todos y aunque ha evolucionado, crecido y cambiado, pues siempre ha sido y será un ente vivo e incontrolable. Sí, hay películas, novelas, hay fotografías, esculturas, series de televisión, ilustraciones, incluso bueno, los youtubers o los sí, hacen su tipo de arte también, creadores, claro, de contenido. Al fin y al cabo, yo para mí, por desgracia no hay muchos, pero buenos me refiero, pero yo a los pocos que yo los considero buenos, yo creo que son artistas. Entonces es un poco como que el arte en realidad está evolucionando un poco, pero realmente juega un papel importante. Yo creo que ahora mismo juega el mayor de los papeles, porque al convertir a todo el mundo en creadores de contenido, a través de tu móvil puedes crear contenido. O sea, todo el mundo tiene al alcance ser creador de contenido. Y esa expresión artística es súper importante, es la manera en la que se refleja la sociedad. Sí que es verdad que el reflejo que da la sociedad, pues a veces es bueno y a veces no es tan bueno, ¿no? Lo que se suele decir de Twitter, Instagram y Facebook,
En Facebook hay millones de escritores, en Instagram fotógrafos y Twitter está lleno de críticos. Pero claro, el problema es ese, que aun sin aprendizaje o conocimiento alguno de la profesión, cualquiera puede convertirse en lo que le plazca de cara al público por el simple hecho, pues, de eso, de tener una red social desde la que ser visto o leído, ¿no? Esa marea de gente que se autoproclama fotógrafo, crítico o escritor, ¿vale? A través de su opinión o de sus fotografías hechas con el móvil o lo que sea, están los que de verdad son, ¿no? Que son fotógrafos, que han estudiado fotografía, que saben de lo que hablan, críticos con criterio artístico real, o escritores dentro y fuera de redes sociales, no solo dentro. Entonces, hay que hacer una distinción, y yo creo que ese sentido del arte, que es expresión artística, que es expresión humana, es maravilloso que todo el mundo se pueda expresar, pero sin llegar a cometer el error de decir, por escribir en Facebook, soy escritor. Sí, estamos en una era muy etiquetable en ese sentido. Yo creo que el autoproclamado, el error que comete en realidad es tirar de su talento. Yo tengo talento, yo valgo para esto, yo soy escritor porque me siento escritor desde que nací, escritor, pintor, fotógrafo, lo que sea. Que eso es maravilloso mientras que avance. Sí, pero realmente con el talento evidentemente no es suficiente. Aparte de necesitar otras herramientas, como hemos comentado antes, que por ejemplo la Asociación Escribas Urbanos pues intenta facilitarlas y demás, pero no basta con el talento. Es que yo escribo muy bien desde que era pequeña. Bueno, es que puedes leer ahora lo que escribiste de pequeña, que seguro que te pasó cuando encendiste el portátil, claro, y dijiste, madre mía, esto voy a tener yo que toquetearlo por todas partes. Evidentemente, yo encontré miles de errores y lo mejor de poder evolucionar y de sacar partido a eso que dices tú de tengo talento, valgo para esto, vale, pero sea autocrítico también, ¿no? Y no te plantes en la cima cuando no has hecho todo el camino. No puedes decir, no, yo he puesto mi banderita, soy escritor, pero cometes faltas que son de principiante, o no has publicado ninguna obra en sí nunca, o no sabes maquetar una obra, que eso no tiene por qué ser del escritor, trabajo del escritor, pero saber cómo va, sí, porque es que es donde va a acabar tu trabajo, maquetado. O sea, hay ciertas cosas que no tienes por qué saberlas, pero sí tener un breve atisbo de hacia dónde van a ir, saber que existen esos pasos, ¿no? O por lo menos querer saberlas. ¿Qué conlleva el tener un libro publicado? Conlleva no solo la corrección, y no solo que sea autocorrección, no vale, porque un autor no puede ver en sí mismo los fallos que tiene. Necesitas ayuda. Esa es el primer paso que debe dar cualquier autor, el saber que se necesita ayuda. Sí. Realmente yo como correctora puedo decir que hay muchísimo talento por ahí. De hecho, sí, yo a veces me quedo bastante sorprendida porque, ostras, me llegan textos que digo, madre mía, yo creo que esta creatividad yo ni la tengo, partiendo de esa base. Claro. Pero asusta un poco realmente la poca técnica que a veces, para el talento que alguien puede tener de sacarlo por los poros, a veces asusta que realmente los ves totalmente despreocupados de la parte técnica. No es que no tengo el conocimiento, bueno, tranquilo, lo irás aprendiendo. No, es que directamente lo omiten. Entonces, por favor. Por favor, claro. Es que ya es ayudar a otros a no tener cáncer ocular, ¿no? Sí, básicamente sí, porque es lo de sangrar los ojos está feo, la verdad. No, pero por ejemplo, esa persona que está interesada en la escritura, que sabe que tiene talento porque seguro que se lo han dicho, y no solo familiares o amigos, ¿no? Que gente que le ha leído, que le ha dicho, jope, ¿cómo escribes? Que me encanta, o ¿qué vas a escribir? ¿Qué vas a publicar? Y no se decide a dar el paso, que venga a Escribas Urbanos. ¿Por qué? Porque en esa comunidad va a saber y va a conocer gente que ya ha dado esos pasos, y por distintos caminos, porque cada uno hemos llevado un camino diferente, cada autor tiene un camino diferente, pero todos coincidimos en algo, y es en la pasión por escribir, y en la pasión por ser conocidos, o que te publiquen, o llegar a grandes editoriales, o lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus objetivos, pero todos tenemos ese camino en conjunto en el que nos podemos ayudar. Y como dices tú, esa persona que no mira su técnica,
que tiene talento, pero descuida ciertas partes de lo que es el aprendizaje lógico de un autor, pues se le puede ayudar, evidentemente, a que vea que ese es el siguiente paso, el siguiente paso para él. Sí, totalmente de acuerdo. Así que ya sabéis, pedir ayuda, que es lo más importante, pero sobre todo ser un poco humildes y ser sensatos y saber que siempre se puede aprender algo nuevo. El paso más grande de cualquier escritor es tener conciencia de que nada va a estar perfecto a la primera. O sea, no van a salirte hebras de oro de los dedos hacia el teclado y vas a publicar una obra maestra a la primera. Eso... y probablemente a la segunda tampoco, pero no pasa nada. No pasa nada, porque es que esto es una carrera de fondo. Y es una carrera, digamos, de, sobre todo, aguantar. Es aguantar. Y no te digo aguantar la escritura o lo que hagas, no. Es sobre todo aguantar cómo te menosprecian ciertas personas, o que le digas, estoy escribiendo, ay, ¿qué más haces? Todas esas cosas que sufrimos en silencio, que parece tontería, pero no, porque eso va cargando, ¿no? Ese aspecto social va cargando mucho al escritor, sobre todo al que empieza. Eso es terrible y además es un desánimo constante. Yo creo que es un mundillo un poco medio desconocido también, porque a mí me ha pasado también no, bueno, yo es que yo hago corrección de textos, pero ¿eso qué es? Eso es un trabajo, pero ¿y eso dónde se hace? Pero tú trabajas de eso, pero se quedan súper alucinados, pero porque ya de entrada ya no solo es que digan cómo vas a vivir de eso, es que directamente no conocen que exista ese puesto. Y si no lo conoce alguien ajeno al mundo editorial o al mundo literario, claro, dices, bueno. Vale, bueno, normal también, ¿no? A lo mejor el que te pregunta es carnicero, ¿vale? Pero si te lo pregunta alguien que se autoproclama escritor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Que te dicen, ¿te dedicas a eso? Sí. Es que eso existe, lo de corregir existe, ¿no? Sí. Entonces ya empiezas a preocuparte y dices tú, pero por favor, ¿qué está pasando? ¿O qué estoy haciendo con mi vida, no? Es que esa es la primera impresión, ¿no? De qué estoy haciendo con mi vida, no es qué estás haciendo tú con tu vida, es qué está haciendo esa persona con la suya. Aprovechamos entonces y entramos en polémicas. Venga, vámonos. ¿Vale? Por ejemplo, en la revista Fensapiens intentamos enfocarlo hacia la mujer artista, porque consideramos que a lo largo de la historia ha sido un poquito apartada y ahora, a día de hoy, yo creo que no tenemos por qué protestar sobre ello, pero sí es cierto que debemos de recriminar y reclamar un poco por mujeres artistas que se han perdido en el camino, que probablemente hubieran cambiado el curso de la historia del arte y de muchas más cosas, muy probablemente. A día de hoy todavía es indiscutible que en algunos sectores laborales predominan los hombres. ¿Tú crees que el mundo literario es uno de ellos? La verdad es que hoy en día no. La verdad es que creo que, sinceramente, es uno de los pocos que se salvan, que se ven más autoras que autores ahora, actualmente. Y aunque la igualdad entre géneros sea cuestión de la perspectiva de cada uno, en mi caso yo puedo decir que no considero que sea así. ¿De alguna manera crees entonces que al ser mujer se te ha incrementado la dificultad? No, la dificultad no, pero como te digo, incrementa la incredulidad, por desgracia. A pesar de que cada vez son más mujeres las escritoras. A pesar de que son cada vez más mujeres las escritoras que hay, y yo creo que en realidad es porque, digamos que el que sufre, la persona que sufre, acaba teniendo que expresar más. Y como tiene que expresar más, al final acaba siendo más artista y teniendo más herramientas y más trasfondo que cualquier persona que no haya sufrido, ¿no? Pero bueno, lo que íbamos ahí es sobre todo que la consideración y el respeto que nosotras, las mujeres, nos ganamos demostrando talento, a veces, que no siempre, ellos la obtienen por el simple hecho de hacer una décima parte de lo que nosotras ya hemos demostrado. Y eso es muy triste. O sea, eso es una realidad muy triste y me ha pasado bastantes veces de encontrarme, yo qué sé, con un autor que ha sacado un libro
un libro y a lo mejor con faltas de ortografía, con fallos de maquetación, con mil cosas que yo en mi persona perfeccionista me pica todo. Pero me lo he encontrado y además con un grupo de seguidores haciéndole la ola y luego lo comparas con tu propio caso, porque siempre llega la parte de la comparación con uno mismo, ¿no? Ese es el ego que tiene todo el mundo, el comparar con uno mismo lo que hacen los demás, ya seas hombre o seas mujer. Pero cuando comparas esas cosas y dices, ¿qué ha pasado aquí? Si la obra, no voy a decir una palabrota, pero si la obra es así, y a este hombre le hacen la ola, yo que llevo 4, ¿qué pasa? Soy un... así peor, es que no... Vamos sí, a como así, inconscientemente ¿no? dices, no será tan bueno. Claro, es que inconscientemente ya te menosprecias a ti mismo, ¿no? Pero no es cuestión de dejarse llevar por eso. Esa es la carrera de fondo que hay que hacer en realidad. La fortaleza que hay que tener para pasar por encima de esas situaciones, yo creo. Esa es la mayor carrera de fondo que tenemos que hacer. No solo mujeres, también hay hombres que les pasa lo mismo, supongo. Sí es verdad que seguramente más mujeres que hombres. Porque cuando te encuentras en la tesitura, y lo voy a decir, no estaba previsto, pero lo voy a decir, cuando te encuentras en la tesitura de tener 30 y tantos. No lo has dicho. No lo he dicho, pero lo voy a decir. Cuando te encuentras en la tesitura de tener 30 y tantos y de decir, no tengo un trabajo en sí dentro del sistema, ¿no? Sí. Que sea normal. Se sale de lo normal y me alegro muchísimo. Cuidado que llaman rápido a la puerta a los de Hacienda. Sí, me alegro muchísimo de que se salga de lo normal, ¿no? Pero eso, cuando te encuentras con 30 y tantos, con no tengo un trabajo normal, no, por lo tanto no tengo una estabilidad normal, por lo tanto mi reloj biológico está aquí tocando a la puerta, más que los de Hacienda, Sí. ¿Y qué hago yo con mi vida, no? Y encima tienes esa carga de decir, no las mujeres deben tener hijos, pero esa necesidad biológica. En tu caso en concreto, si tú tienes, pues quizá tu Claro, pareja no tiene que darse tanta prisa, pero tú ya quizá te lo tienes esto que plantear. es un 50-50, ¿no? Si tu pareja no está lista y tú no estás listo. Pero biológicamente Pero tu pareja no biológicamente, dice, ¿no? oye, Sí. que no llegue. Biológicamente es verdad que existe cierta duda, ¿no? Te crea cierta duda de, y si sigo haciendo esto se me va a pasar el tiempo adecuado de hacerlo. Eso yo creo que sobre todo las mujeres, Sí. más que los hombres. Sí. Porque los hombres se pueden esperar más, porque luego la salud no se les ve implicada en ello. A las mujeres sí. Entonces, todas esas cosas que son bache tras bache tras bache, esa es la fortaleza que hay que tener para seguir tu carrera, ¿no? Sin llegar a minarte por los menosprecios que te puedan hacer por el simple hecho de la comparativa que te digo. O tú misma diciendo, mis amigas está casada o ha tenido 2 hijos, ya va por 2 hijos y tiene un año menos que yo que sé. Sí, yo no sé la prisa. Es que, claro, agobiarnos a te nosotras. empiezas a agobiar a ti misma como diciendo, ¿qué pasa aquí con mi vida? ¿Lo estoy haciendo mal? No lo estás haciendo mal, ángel de Dios, es que tienes un camino diferente, ya está. Sí. Sí, realmente hay veces que simplemente por circunstancias y demás, pero sí hay un poquito más de dificultad quizá para nosotras en ese sentido. No Claro, es culpa de nadie, pero no es culpa de nadie, pero sí es una especie de imposición quizá biológica, por llamarlo de alguna Sí, manera, es una imposición. Y social también. Porque quieras que no, quizá no todas las familias sean así, pero a lo mejor viene la abuela y te dice, ¿qué? Ya va tocando, ¿no? Los nietos. Entonces ya te presenta otro bache más con el que tú estás lidiando y te hunde, ¿no? puede pasar, que a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero que puede pasar, ¿no? Sí. El que te venga la abuelica y te diga...
Yo creo que toda mujer en algún momento hemos tenido una conversación de ese estilo. Así, por ejemplo, pues 30 y tantos, pues sí, pues yo probablemente ya haya tenido en 3 o 4 ocasiones diferentes, me refiero, con personas diferentes, de decir, pero como extrañados, pero bueno, y entonces tú, ¿para cuándo tienes pensado? Bueno, claro, y tú, tú, no claro, tengo es que pensado. la respuesta a eso, la respuesta perfecta es ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas al váter? O sea, tú me estás preguntando por algo biológico y yo te pregunto por algo biológico, ¿no? Sí, la voy a apuntar. Sí, yo creo que va a ser la respuesta más propia, pero bueno, así que mujeres del mundo, ya sabéis, cuando os pregunten, preocuparos por el intestino del que interroga. Una cosa no tiene que quitar la otra, es decir, son factores que se influyen mutuamente, lo social y lo biológico con lo profesional, pero no tienen por qué ir a la guerra ni a la gresca, ¿no? Es simplemente encontrar el momento, estar a gusto con lo que estás haciendo y ser feliz, que es el objetivo, básicamente, de lo que estés haciendo con tu vida, el encontrar el equilibrio para ser feliz. Sí, porque si no, en realidad apaga y vámonos, no sé qué estamos haciendo aquí. En ese sentido, y retomando un poco el tema de las mujeres y demás, a mí siempre me han llamado mucho la atención tus personajes femeninos. En general tienen mucha fuerza y se nota que están creados con mucho cariño. Sofía, Cora, Rosalie, Verona, Nena, prácticamente todas tienen en común ese carácter firme, ese rasgo fuerte de no apisonadora, pero el personaje está aquí, ha llegado y se está comiendo la escena. Realmente creo que quizá en algunas es un poco más sosegado que en otras, pero ¿consideras que ese rasgo principal que tienen todas ellas puede ser precisamente uno de tus rasgos más principales de tu carácter? ¿Se lo has cedido a ellas? Yo creo que es cierto que soy una autora a la que le gusta mucho la crítica de cualquier índole, ¿no? Y al crear estos personajes como la viva voz de lo que quiero expresar, hay veces que les doy ese carácter firme que necesitan en un momento dado, pero no siempre tienen eso en común conmigo ni entre ellos, ¿no? Hay veces que se parecen por sus debilidades, por sus carencias, o su humor, o eso es lo que más las asemeja, digamos, ¿no? Yo puedo verme reflejada en un tic de un personaje o en o en alguna manía o algún gusto, yo qué sé, gastronómico. No tienen por qué ser en carácter todos ellos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando necesitan sacar esa voz que dé el aquí estoy yo, como dices tú, ¿no? El que se plante y diga aquí estoy yo. Sí es verdad que tanto personajes principales como personajes secundarios, ya sea porque la característica de tener un carácter firme al llegar al punto álgido de su arco argumental es lo que necesitan. Que eso le pasa a todo el mundo, o sea, o puede que se hundan y que cambien y que luego vuelvan a resurgir y que se mantengan en ese punto, o sea, desde un inicio tanto personajes principales como secundarios cambian muchísimo en todas mis historias. Hay veces que empiezan arriba y se vienen abajo y es el secundario el que le dice venga para arriba otra vez, ¿no? O sea, hay, bueno, son todas esas maneras de encontrar. Cada una va siguiendo después su camino, ¿no? Cada una sigue su camino y hay veces que se apoyan en otros, hay veces que van por su cuenta, hay veces esa. Creo, si no me equivoco, creo que todavía no he leído un personaje femenino tuyo que en una... Y mira que los he leído en circunstancias realmente, vamos a no decir palabrotas. Sí. Pero creo que todavía ninguna ha sucumbido y ha caído y se ha hundido y ha dicho, oye, yo no puedo con esto, sino que cada una desde su carácter y desde su forma de ser y muy perfilado, además, que por cierto, si leéis los libros de Sildara, yo creo que lo que más os va a enamorar precisamente son los personajes, sea cual sea el libro. Pero yo creo que todas, lo único que tienen en común es que da igual cómo se hayan caído, todas realmente se mantienen en pie. No ha habido todavía ningún personaje que haya dicho, de momento lo que yo he leído, no ha habido ningún personaje de momento que haya dicho, ya está, con esto no puedo, me rindo, yo me quito del medio y fuera. Pues lo hay. Lo hay, lo que pasa es que todavía no ha salido publicado. Pero sí lo hay
Y es cierto que no son mis personajes, no voy a llamarlo cliché, porque no es en esa cuestión, cada personaje es un mundo y son diferentes. Pero sí es verdad que me gusta que luchen. Me gusta que luchen porque creo que no he conocido yo persona en mi vida que no le haya dado un venate de luchar, a lo mejor con más fuerza, con menos fuerza, pero cualquier persona en crisis lucha, porque es el instinto básico del ser humano, la supervivencia. Sí, aunque sea de un modo primario, pero Aunque sea de un siguen modo aguantando primario, el tipo. Sea, una persona que ha sufrido, que está mal física, anímicamente, aunque sea un solo pensamiento, por eso dices tú que los personajes son tan así, porque yo meto el narrador dentro de los personajes. Sí. Entonces te metes con ellos y vives lo mismo que ellos, y cuando te ves tan hundido y ves esa línea de pensamiento que está hundida, que está totalmente para chapar, o sea, para cerrar el chiringuito y decir ya está, hasta aquí llego, y de repente hay una motita de esperanza, eso a mí me da la vida con los escritos, con los personajes, y al lector yo sé que también, porque esa fuerza, aunque sea en la más horrible de las situaciones, que saques fuerza de donde no hay, eso da fuerza a la persona que lo lee, a la persona que lo escribe y a la persona que lo vive. Sí, le da carácter al personaje, que además, bueno, sino hablando de tus personajes, la saga Negro y Blanco está formada, para que nos entendamos, para que nos entiendan rápido quienes no lo hayan leído, está formado por un reparto coral. En cambio, lo que no te dije, en parte también, por la fuerza sobre todo de los personajes secundarios, es decir, aunque no fuera tu intención, realmente sí cogieron mucho protagonismo por la fuerza y por el cariño que se les coge enseguida a esos personajes secundarios, y porque realmente la gran mayoría de los secundarios tienen bastante peso en lo que es la trama en sí. Pero el protagonismo de Sofía y Bruno aún así es evidente, no se pierde de vista. Y precisamente ahora el protagonista de tu última novela en este caso es, por primera vez en realidad, un hombre. Nunca has tenido un protagonista hombre. Es decir, en este caso, Bruno, has tenido dentro de un reparto coral, he tenido a Eric Freixas, que es... Sí, que es uno de los más conductores. Y más difíciles que he escrito en mi vida, pero... Sí, no, pero para empezar, ¿por qué decidiste contar la historia desde ambos puntos de vista? Porque además tú explicas la historia, se explica de forma paralela, para quien no lo haya leído. Pero la historia de Sofía empezamos y Bruno, por Sofía y después empezamos es Bruno con Sofía, añade. Que es la voz narrativa, es la de Sofía, y no cambia la voz narrativa, digamos. Solo llega a un punto en el libro en el que cambia, pero es por... en fin, no voy a hacer spoiler porque es la época del spoiler, es la generación del spoiler, no quiero hacerlo. Pero bueno, la voz narrativa es Sofía. Y en esta segunda parte, en esta segunda entrega, que digo segunda entrega, pero en realidad es como el 1.2, ¿no? Sí, tú lo consideras un mismo volumen. Es que sí, lo considero un mismo volumen porque no te está contando una historia que continúe después de la de Sofía, te está contando la historia que está pasando mientras Sofía está teniendo la suya. Porque igual que cada persona es un mundo, como digo, los personajes igualmente son un mundo. Entonces, el darle esos dos puntos de vista es porque la historia, la novela me lo exigía así, ¿no? La historia entre Sofía y Bruno necesitaba más que la visión de una de las partes de ese romance tan particular y emocionante. Son muchos factores los que influyen en una novela de este calibre, y además que abordar el punto de vista de Bruno, así como disfrutar el de Sofía, y darte cuenta de las cosas que no has visto desde el de Sofía a través de Bruno, es descubrir un nuevo mundo tan complejo como lo es el de Bruno en sí, ¿no? Y ver los entresijos de la historia que no estabas viendo a través de Sofía. O sea, es un complemento de esa historia. Y lo mismo le podría pasar a Sofía si hubiera salido antes Bruno. Si hubiera salido antes Bruno, Sofía sería el complemento también de esa parte de la historia que no hemos visto. Fíjate que curiosamente creo que hubiera parecido otro tipo de historia, sí, ¿verdad? Eso sí es verdad, porque claro, en Sofía, digamos que el tema
ciencia ficción está mucho más suave. Sí. Porque ella viene ajena a ese tema, ¿no? Pero en el de Bruno está metido hasta el cuello. Entonces, toda esa problemática que aparece desde el principio, o todos esos problemas personales, más sumados, su ansia de volver a ver a Sofía, de volver a estar con ella y decirle lo que está pasando, que no puede decírselo, que ella no recuerda, bueno, claro, es un poco más visceral y emocional por esa parte, pero sí que está metido mucho más en la ciencia ficción que Sofía. Sofía está como mucho más light en ese tema, empieza a concluirlo por el final, y ese final que ya estás mucho más metido en lo que es lo que ha vivido Bruno, es donde empieza Bruno a decirte, pues esto es lo que he vivido yo, ¿no? Y entonces ya comprendes, Angélico, lo que ha tenido que pasar. Sí, además, leyendo a Sofía, realmente Bruno tiene ese componente un poco de misterio y demás Claro. que te deja con, vale, ya he terminado a Sofía, dame a Bruno, por favor, ¿qué pasa aquí, ¿no? Con claro, este porque personaje. es como que está muy ausente en Sofía. A pesar de ser una historia de amor, ¿no? No es de ese empalague ni en fin, de estar todo el día juntos y enamorados y viva el amor. Sí, no es el diario de una pareja. No es el diario de una pareja, evidentemente. Es cada persona por su lado que se unen en ciertos puntos y sobre todo al final de la historia, ¿no? El que pasa en ese final, si consiguen, si no consiguen, qué está pasando con uno y con otro. Entonces, cuando tú tienes un punto de vista desde dos enfoques, vas a tener mucha más perspectiva de la historia en sí. Sí, y realmente tendrán que leerlo para saberlo, pero vaya, ya os voy avisando que como terminéis a Sofía, más os vale tener a Bruno cerca. Como consejo. Bueno, vamos a volver un poquito a la polémica. Sí. Porque aquí hay chicha. Los seguidores de tu obra sabemos que, aunque sea de un modo sutil, pero eres de esas escritoras que reivindican un rol femenino más fuerte. Por ejemplo, en la saga Negro y Blanco, la crítica social es evidente, pero sin embargo creo que también defiendes la expresión abierta de la excitación femenina de un modo más primario y más instintivo, como se le suele achacar a los hombres, considerados casi como animales irracionales a veces en ese aspecto. Creo que reivindicas, a través de la evolución de tus personajes femeninos, un papel sexual más fuerte y más independiente. No sé si voy desencaminada. ¿Crees que surgió de una manera inconsciente o lo buscaste? Te voy a responder a lo primero, no vas desencaminada en absoluto. Para mí es un hecho que la expresión sexual de hombres y mujeres actualmente dista mucho de ser abierta, sobre todo porque hay factores sociales, religiosos y culturales que aún a día de hoy acomplejan, discriminan, subyugan e incluso castigan la independencia y la libertad sexual. Esa puede que sea mi mayor crítica dentro de cualquiera de mis novelas, y surgió de forma absolutamente consciente al ver, digamos, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Esa expresión artística que es el reflejo de la sociedad, y lo que se muestra en las últimas novelas, ¿no? No soy la primera autora que se opone a las novelas que exponen el amor tóxico, en las que la mujer es poco más que una víctima perfecta o el hombre un siervo de los placeres de la mujer, o en fin, hay de todo en este mundo. Y con el amor idílico que se puede crear entre adolescentes, cuando en la adolescencia lo más idílico que puedes tener es una relación en la que no sabéis lo que estáis haciendo ninguno de los dos. Entonces, bueno, digamos que no soy la única autora que está en contra de ese tipo de romance tóxico, y espero no ser la última. Sí, la verdad que yo creo que cada vez hay más y lo veo necesario, porque de alguna extraña manera yo creo que hemos pasado de un extremo al otro. Es decir, estábamos en ese amor romántico de divinizar al objeto amado, que normalmente era el hombre idealizando a la mujer, lo bella que es y tal, pero bueno, luego tampoco me interesa que me cuentes tus inquietudes y sueños y demás. Eres muy bonita, ya está, y la oscura golondrina en su balcón.
Pero yo creo que es que hemos pasado ahora al extremo casi opuesto. Por intentar reivindicar un papel femenino un poco más fuerte, al final el amor que se presenta en las novelas actuales, incluso en las películas actuales adolescentes, estas que ahora están tan de moda, sigue siendo igual de tóxico, solo que parece que está siendo ahora al revés. O ahora, por ejemplo, está muy de moda la pareja pues del capitán del equipo de no sé qué y la estudiante que nadie mira. Pero en realidad es que esa chica tiene un carácter muy fuerte porque tal. No, mira, este personaje es contradictorio en sí mismo, entonces pues vamos a intentar, y al final volvemos a tener relaciones tóxicas de otro tipo, pero volvemos a tener relaciones tóxicas. También he visto mucho eso del papel del hombre macho men, súper misterioso y maltratador psicológico a lo burro. Ya no físico, pero... No pongamos ejemplos de personajes claro, muy conocidos. Claro, que también pueden ser físicos, pero sobre todo psicológicos, ¿no? Y ella haciendo de víctima perfecta de hoy que enamorada estoy, que como le quiero, como decía la canción, él es el único que me puede hacer sufrir y yo que lo quiero. ¿Esto qué totalmente, es? Sí, la verdad que el maltratador psicológico está ahora muy afianzado, yo creo, en novelas juveniles, que es súper preocupante. Es súper preocupante. Que me dices, es una novela para adultos en la que te puedes dar cuenta de esa manipulación. Sí, o la finalidad precisamente es que él es un maltrato y te lo están exponiendo, pero no, te lo exponen como muy bonito todo, viene el muchacho a conquistarte. Y encima tienen la desfachatez de hacer de final feliz. Que se queda con él. Que se queda con él. es que al final te revientan, claro, te revientan la ganas de vivir, ¿no? Te quitan todas las ganas de vivir. Y dices, ¿esto qué es? Esto es lo que están aprendiendo los jóvenes, que es el amor. Pues la llevamos clara. Sí, la verdad que sí. La verdad que en ese sentido se agradece mucho que haya autoras como tú que reivindiquen que hay otro tipo de personaje femenino. No hace falta ni preguntarte que realmente tú crees que de verdad es necesario en esta sociedad tener que enviar ese mensaje en voz alta. Pues sinceramente más que nunca. Y la verdad que creo que sin lugar a dudas que hay un equilibrio que no llegamos a discernir con claridad entre la igualdad sexual y social real que hay ahora, ¿no? Seguimos dando tumbos hacia los extremos sin pararnos a plantear el centro justo que define a la igualdad sexual y social. Y eso es lo que más o menos, claro, no soy una experta, evidentemente, pero más o menos lo intento discernir, ¿no? En cada publicación, que es ese balance, lejos de ya cargas sociales, o las critico, ¿no? Para dejarlas claras, cargas sociales, religiosas, culturales... que dejen espacio a esa igualdad y a ese centro justo que hay que tener para todo en esta vida. Esto no es un tira y afloja de cuerda, es que lo parece. En el tema de la igualdad, sobre todo de la sexual. La igualdad sexual parece que estamos en un tira y afloja de cuerda, cada uno con su equipo, y nadie está viendo el pañuelito en medio, que es donde tenemos que estar. A veces uno tira más y otras veces. Y a veces uno tira más y otro tira menos. Y así estamos. Y esto es que vale que nos han socialmente inculcado el tema de la competición, porque de toda la vida nos lo han inculcado, el tema de la competición unos contra otros. Sí. Todas las educaciones se basan en eso, en la competición y no en el compañerismo. Se basan muchísimo más en ir contra que ir con. Y eso es una desgracia para la sociedad actual. Si no nos enseñan a trabajar en equipo, menos vamos a saber tener pareja. Claro, el funalito que ha sacado mejor nota que tú es mejor tratado en clase, en plan de ese estilo. Al que se porta mal, ¿no? El castigo. Y al que se porta bien, el premio. En vez de comprender qué le pasa al que se porta mal y qué motiva al que se porta bien. Es que, en fin, cosas de la educación que también... Así nos va también. Sí, cosas de la educación que hemos vivido y todos. Si no estáis de acuerdo con lo que Sildara dice, podéis tranquilamente subiros a un autobús y prestar atención a las conversaciones de vuestro alrededor a la hora de la salida del instituto, que os vais a quedar, vaya. Ponerte en una puerta de colegio ya te abre el mundo, ¿eh? Te abre el mundo. Simplemente por el vocabulario que se utiliza. Sí. Ya solo por eso. Sí.
de lo que se dicen los unos a los otros, lo que les gusta, el que tengan móvil con 8 años, por ejemplo, que tengan acceso a plataformas como Twitter. Bueno, sí, ya, yo creo que ya casi es lo de menos, porque ya no es el niño con 8 años que tiene el móvil, el problema es el niño de 13 años que le pide a la novia de 12 años las contraseñas de sus móviles y de sus cosas, porque bueno, a ver, es que esto es el amor. Claro, es que si no, no me quieres. Es que si no, no me quieres. Es que no confías en mí. Bueno, pues ya está, chicas, ya sabéis, ir cambiando la contraseña una vez a la semana. Bueno, Lara, pues estamos llegando ya al final, por desgracia, porque la verdad que me lo estoy pasando muy bien y seguro que están aprendiendo mucho, estoy totalmente convencida. En la revista digital FemSapiens, en la sección Pasos de Mujer, que por supuesto está todo el mundo invitadísimo, creemos que un artista siempre lo fue y siempre lo será, independientemente de si sus circunstancias le permiten desarrollarlo o no. Claro. Vivimos una época en la que el acceso a la información, la formación, la difusión, el reconocimiento o la crítica, sobre todo la crítica inmediata, están a la orden del día. Todo quizá va muy deprisa. ¿Qué aconsejarías a quien hoy día quiere, lleno de ilusiones, llega de repente, mira, aquí tengo, yo soy escritor porque es lo que he sido siempre? ¿Qué les aconsejarías para poder emprender el camino en el que te encuentras tú misma? Lo ya dicho, ¿no? Esto es una carrera de fondo. Hay que armarse de herramientas y sobre todo de valor y de apoyo para hacer frente a todo el trabajo y a veces incluso a la poca valoración que se le da a esta profesión. Que el apoyo es muy importante, aunque no sea en tu círculo familiar, que tengas por seguro que en Escribas Urbanos va a haber una... No voy a decir familia, que suelen decirlo mucho, sino una comunidad de gente que está en tu misma tesitura, o lo ha estado o lo va a estar. Entonces, el apoyo que puedes encontrar en este tipo de asociaciones para escritores, su máxima es que tú salgas ganando, que todos salgamos ganando de una asociación entre gente que quiere llevar el mismo camino, es súper importante. También le aconsejaría que se cuide de las miles de trampas que Internet y el mundo de la autoedición pueden poner en su camino, y que no tenga en cuenta el dinero o la ganancia material, sino el tiempo y los avances que invierte y consigue de manera personal y profesional. La mejor recompensa de la escritura es la de conocerse a uno mismo, la de crear y sobre todo compartir lo que uno crea con el mundo, no guardarlo para uno mismo, o el tener el miedo que tienen muchos autores noveles a darse a conocer por miedo a no ser lo bastante buenos, o a no ser todo lo bueno que deberían, o que ellos se piensan que son. Ese miedo se pasa en cuanto tú encuentras la experiencia de otras personas en este momento tan crítico, ¿no? Si tú te encuentras en una soledad absoluta de decir, no sé qué hacer con mi trabajo, tengo un libro escrito, yo creo que es bueno, pero no sé qué hacer con él, ¿qué vas a buscar? Pues consejo. ¿Consejo de quién? De quien ha estado ahí. Que encuentren el apoyo necesario, que no se desanimen cuando encuentren opiniones en contra, y que se armen de herramientas, porque la carrera de fondo hasta llegar a las metas, y las metas van cambiando, así que que se armen de valor y de buenas letras y de buenas técnicas y de buena compañía. Sí, la verdad es que sí, porque ya sabéis, chicos, el artista bohemio, el artista solitario y el artista así un poco perdido ya está pasado de moda. Sí. Lo importante es que nos apoyemos los unos a los otros, y bueno, para eso tenéis, por ejemplo, a Escribas Urbanos. Así que no desaprovechéis la ocasión, que vais a poder aprender mucho y sobre todo vais a recibir mucho apoyo, que os va a hacer falta. Sí, ya. Vamos a dejar los links que sean pertinentes aquí a pie de programa, en los detalles. Y sois más que bienvenidos. Muchas gracias por tu sinceridad, Lara. No hay de qué. Y yo creo que nos vamos a ver pronto. Uy, muy pronto. se avecina vernos pronto.
Bueno, y recordar, disfrutar de lo vuestro, pero disfrutar también de lo de los demás y ofrecer el mismo apoyo que esperáis encontrar. Y no os dejéis nada en el tintero.